Me han hablado re poco también, pues. Vimos el seno, entonces se podía separar de esta manera, cumplir esta relación. Y vimos que la identidad entonces del seno de una suma, eh, que es antigua, ¿no es cierto? De alguna manera extraña, incluso antes de que se definiera por primera vez el seno, ¿cierto? Se planteó en otros términos de las cuerdas. eh, Nos permitía probar otras identidades, el seno de la resta, a partir de esa probamos el coseno de la suma también, usando el ángulo complemento, usando esta, la suma del seno de la suma, y usando esta, ¿no es cierto?, la de la identidad o la razón complementaria. Probamos la del coseno, después usando solamente la que ya habíamos probado del coseno, y la paridad de seno y coseno, ¿sí? La paridad me refiero a si la función es par o impar. Probamos también que hay una formulita sencilla para el coseno de la resta. Y ocupando tanto la del seno y la del coseno y un ingenio, probamos también una fórmula para la tangente de la suma y la tangente de la resta. A partir de estas, entonces, y de la identidad pitagórica, uno puede determinar una fórmula para el seno del ángulo doble, para el coseno del ángulo doble y para la tangente del ángulo doble. ¿Ya? Y ahí queda pendiente que uno puede también despejar una función, una razón para de esta de abajo, de la del coseno, ¿no es cierto? Que no está en este Beamer, pero va a estar en el formulario para el ángulo medio. ¿Sí? De aquí uno podía despejar que el seno de teta medios era la raíz, uno la despejaba de esta, ¿no? ¿Sí? Uno pasaba para allá, entonces, este para acá, entonces aquí queda 1 menos coseno de teta, y reemplazando alfa por teta medios. ¿Ya? Entonces pasa este para acá, 1 menos, dividido por 2. ¿Sí? Y en el otro caso, ¿sí? Y el coseno de teta medios, uno lo despejaba de esta de acá. Pasó el 1 sumando, ¿no es cierto? Y acá, al lado del coseno, y divido por 2 y saco raíz. Ah, y más menos, ¿no es cierto? Más menos la raíz de 1 más coseno de teta partido por 2. ¿Ya? Y de estas dos uno puede sacar la de la tangente. ¿Ya? Eso ahí lo pueden dividir si quieren, ¿no es cierto? Divido. ¿Sí? Me va a quedar más menos. Se me va el 2 y me queda la raíz de 1 menos coseno de teta partido por 1 más coseno de teta. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Hay alguien hoy día en la clase o no hay nadie? No, si estábamos, profe, estábamos, ¿cómo se llama? Despabilando todavía, que recién tuvimos la prueba de física, entonces estábamos como relajando Ah, tensiones. ya. Ya, 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 No, ya. pero ahora sí nos concentramos más, ya que estábamos recién recuperando la cordura. Entiendo, entiendo. Está bien. Ya, entonces tenemos todas esas formulitas. Y con esas uno quiere probar otras formulitas que me dan de ejercicio. ¿Ya? Entonces, despacito vamos a resolver algunas. ¿Ya? No tan despacito porque tengo que ver ecuaciones también hoy día. Así que sería ejercicios de identidades y ecuaciones trigonométricas. Entonces, ¿cuál es la idea de las identidades? Es partir de alguno de los dos lados y llegar al otro. Ojo, de nuevo, igual que siempre que ustedes quieran demostrar algo, no pueden partir de lo que quieren demostrar, ¿sí? Y ya les he dado el ejemplo es súper fome, es el mismo siempre. Si yo quisiera probar que 1 es igual a 2, no puedo partir de esto y llegar a algo cierto, porque entonces puedo multiplicar por 0, llego a 0 igual 0, y esto es verdad, así que, tenía que ser verdad lo primero. No, ¿no es cierto? No, no puedo partir de lo que quiero demostrar, ¿ya? Eso se puede estudiar en términos de la lógica también, ¿ya? Lo que pasa es que algo falso implique algo verdadero, no es falso, esa expresión es verdadera.
Entonces yo puedo si parto de algo falso, puedo llegar a cualquier cosa. Puedo llegar a algo verdadero o falso, ¿no? ¿Mm? Así que mis hipótesis me hagan llegar a algo verdadero, no significa que mis hipótesis son ciertas. Entonces yo no puedo partir de lo que quiero probar. Tengo que partir de cosas que yo sé. ¿Ya? ¿Y qué cosas yo sé? Las identidades anteriores. Entonces no parto de que estas dos cosas son iguales porque eso no lo sé. Parto de la tangente de alfa partido por la secante de alfa menos 1 más la tangente. Por ejemplo, uno suele partir, yo al menos casi siempre conviene partir del lado más grande. Hay más cosas que reducir y generalmente al reducir uno llega a lo que quiere. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden hacerlo acá? Eh, no se ve mucha relación con lo del lado allá. Lo que yo haría y lo que suele ser útil en muchos de estos ejercicios, lo que suele ser muy útil en estos casos es pasar todo a senos y cosenos, ¿ya? O incluso todo a senos, a una pura identidad, ¿ya? Pero a veces a senos y cosenos basta, ¿ya? Eso suele ser útil. Pasar todo, no siempre va a funcionar, pero es una estrategia. Pasar todo a senos y cosenos. ¿Qué pasa cuando yo paso todo a seno y coseno? Me queda la tangente, es seno partido coseno, ¿no? Y está aquí dividida por ¿qué cosa? ¿Quién es la secante? ¿No era la inversa del coseno de esa o nada que ver? Bien, exactamente. La secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Como al revés ahí, ¿ya? Ah, ya, pero no tiene mucho que ver. Ya, mejor lo hago después. De repente me distraigo. Entonces tengo eso y dividido por 1 menos coseno de alfa más 1. Entonces ahora puedo hacer cosas que yo sé. Por ejemplo, aquí abajo puedo sumar, ¿no es cierto? O restar en este caso. Me queda coseno de alfa, 1 menos coseno de alfa. ¿Sí? Y arriba tengo seno de alfa partido coseno de alfa. ¿Ya? Más 1 más coseno de alfa partido por el coseno de alfa. Y arriba tengo el seno de alfa partido por el coseno de alfa. ¿Qué podría simplificar aquí? ¿Se ve o no? Los cosenos de alfa. Exactamente. Este con este y el de acá con el de acá. Y eso ya me reduce harto el problema. Tengo seno de alfa partido por 1 menos coseno de alfa más seno de alfa partido por 1 más coseno de alfa. ¿Ya? Y eso, pues. Entonces tengo que llegar acá, así que probablemente voy a tener que sumar nomás ahora. ¿Ya? Ahora ya reduje bastante, ahora puedo sumar. ¿Y cómo sumo dos fracciones yo, o dos expresiones fraccionarias en general? Eh, lo que hago es buscar el mínimo común, pero en este caso claramente no hay, ¿no? Es ahí nomás, producto, o multiplico cruzado si quiero. ¿Ya? Y acá me queda seno de alfa por 1 más coseno de alfa más seno de alfa por 1 menos coseno. Quizás podría haber factorizado por seno de alfa primero, pero igual me va a quedar bien. Entonces, abajo, atención, abajo tengo 1 menos coseno cuadrado de alfa, es un cuadrado de una suma por su diferencia. ¿Sí? Y arriba tengo seno de alfa más seno por coseno más seno de alfa por 1 menos coseno. Ah, perdón. Estaba desarrollando, ¿no? Así que seno de alfa menos seno por coseno. ¿Ya? ¿Qué se va?
¿Se va algo? ¿No se va nada? Seno de alfa menos, no sé, por coseno de alfa. Exacto. Este se resta con este. Y los otros dos se suman, ¿no? Entonces obtengo 2 seno de alfa partido por 1 menos coseno cuadrado. ¿Pero qué es 1 menos coseno cuadrado? Esta ya tienen que acostumbrarse a irla viendo. Puede ser que todavía no la vean. Tal vez les suene más si la escribo así. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Esa es la identidad pitagórica, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1 menos coseno cuadrado? ¿Cómo relaciono esto con eso? Es seno Seno cuadrado cuadrado. de alfa. École, seno cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo un seno cuadrado y aquí arriba se me simplifica entonces. Me queda 2 partido por el seno de alfa. Ya estoy lejos todavía de lo que quería llegar, ¿no? Entonces a lo mejor en este caso, en este ejercicio, quizás me conviene también aparte trabajar el otro lado. ¿Mm? Y si los dos lados llego a lo mismo, entonces por la transitividad de la igualdad, tengo que las dos expresiones son iguales. O sea, parto de una expresión grande, llego a que es igual a, no sé, a 5, un ejemplo. Y parto de esta otra expresión grande y llego a que es igual a 5, entonces las dos expresiones son iguales. ¿Ya? En este caso no es 5, sería 2 partido por el seno de alfa. A lo mejor si parto con esta también llego a lo mismo. ¿Ya? Entonces, tengo eso. Y además, el otro es 2 veces la cotangente de alfa por la secante de alfa. ¿Ya? Entonces eso es 2 por, lo voy a pasar todo a senos y cosenos, que es mi estrategia. ¿Cuál es la cotangente de alfa? La inversa de la tangente, ¿no? Ya, pero ¿cómo la escribo? Escribámosla en términos de senos y cosenos. Seno, a Estamos en ver. eso. Uf, La ahí no se tangente aburre. es, si la tangente es seno partido coseno, ¿cómo será la cotangente? Que es la inversa. Coseno Coseno partido en partido en seno. seno. ¿Cuál? Yo todas las puedo dejar en términos de coseno y seno, eso no es tan complicado. ¿Ya? Es más complicado si lo quiero dejar en términos de una sola. Un poquito, pero también se puede. Secante. Ah, pero y la secante, ya me habían dicho, es 1 partido por el coseno, ¿no? Y ahí se ve, se va el coseno. Y queda 2 partido por el seno de alfa. Entonces las dos son iguales. Por lo tanto, lo que estaba arriba igual a lo que está, ¿cuál era lo que estaba arriba? Ya me olvidé. Ya. Ah, eso sería igual al otro. Ya, esto de repente siempre hay otras maneras de hacerlo, para nada digo que sea la única. Quizás alguien podría haber partido trabajando de acá nomás y se sepa más fórmulas que yo. Perfectamente, alguien podría haber puesto aquí, chuta, esto es la tangente de alfa, factor, o no sé, o derechamente multiplicar por la secante de alfa, más la tangente de alfa, más la tangente de alfa, eh, por la secante de alfa, menos la tangente de alfa, y haber dejado aquí abajo el producto de las dos, que sería la secante de alfa al cuadrado menos 1. Y aquí es que se le iban las tangentes y le quedaba, no sé, po, 2 veces la tangente de alfa por la secante de alfa. ¿Ya? Y aquí dividido por la secante al cuadrado de alfa menos 1. Y a lo mejor a alguien ahí se le puede ocurrir algo. ¿Ya? Cómo tratar esta fórmula de acá, digamos. ¿Sí? Dejando, no sé, esa secante ahí al lado y viendo a lo mejor que esto es la cotangente por alguna razón. Ya, hay una fórmula así. A ver cómo es. Uno sabe que 1, ¿no es cierto?, es igual al seno cuadrado más el coseno cuadrado. Uno sabe eso. Entonces uno puede dividir
todo por el coseno cuadrado, si no recuerdo mal, y queda 1 dividido por el coseno cuadrado, igual al seno cuadrado dividido por el coseno cuadrado, más 1. Dividí todo por coseno cuadrado. Y esto entonces la secante al cuadrado es igual a la tangente al cuadrado más 1. Esa es una de las fórmulas. ¿Sí? A lo mejor con una como esa podría salir, ¿no? Sí, pues ahí sale. Ahí sale porque entonces de acuerdo a lo que yo tenía, o sea, que había partido de esto, lo había desarrollado y había llegado a 2 veces la tangente de alfa por la secante de alfa y estaba dividido por la secante cuadrado menos 1. Y de aquí de esta, puedo despejar que la secante cuadrado menos 1 es la tangente al cuadrado. Entonces me hubiera quedado que esto es igual a 2 veces la tangente de alfa por la secante de alfa dividido por la tangente al cuadrado. Y ahí hubiera podido entonces simplificar de nuevo. Me queda 2 veces la secante de alfa por, si quieren, dividido por la tangente de alfa. ¿Ya? Pero ¿cuál es el inverso de la tangente? La cotangente. Que lo podrían haber escrito así. Ahí había otra manera. ¿Ya? Pero habría que saberse esta, que tampoco es malo que se la sepan. ¿Ya? Así no tienen que estar siempre todo convirtiendo a seno y coseno. Esa, que también es la propiedad, la misma identidad pitagórica, otra forma de la identidad pitagórica. ¿Ya? Incluso hay otra forma de la identidad pitagórica que ahora en vez de dividir por el coseno cuadrado, dividan por el seno cuadrado. O dividamos por el seno cuadrado de alfa. Entonces me va a dar 1 dividido por el seno cuadrado igual a 1 más el coseno cuadrado dividido por el seno cuadrado. Entonces me da que la cosecante al cuadrado vale la cotangente al cuadrado. No, que tienen otras formas de la identidad pitagórica. ¿Estamos? ¿Hay alguien o no hay nadie? Ah, incluso otra manera de entender esas mismas fórmulas que les escribí ahí, tiene que ver con la razón por la que la secante y la tangente se llaman como se llaman. Fíjense que yo partí de un triángulo, o sea, de una circunferencia, y vimos que si yo me paro en la circunferencia, ah, me paro en la circunferencia en un puntito, ¿no es cierto? Con ese ángulo alfa, acá aparece, y la circunferencia que sea de radio 1, de radio 1. Entonces aquí tengo el coseno de alfa, y esa se usa caleta en física cuando uno quiere descomponer un vector. Y acá tengo el seno de alfa. Son coordenadas. ¿Ya? ¿Y dónde aparece la tangente? Se podría preguntar uno. Ah, usted extienda esta línea, y aquí ángulo recto. Entonces, como este de acá vale 1, yo sé que este partido por este me da la tangente, pero este vale 1. Entonces, este de acá vale la tangente de alfa, y eso está en el dibujito que está en el campus virtual. La que no está, y voy a tener que borrar quizás para que se vea más claro, el seno y el coseno ya sabemos dónde aparecen, es la secante. Pero yo sé que 1 partido por la hipotenusa, perdón, la hipotenusa partido por 1 me va a dar la secante. Entonces, esta está en la secante. Esta es la secante. Entonces, todas las medidas de este triangulito aparecen. Este de 1, la secante y la tangente. Ahí estaría. ¿Ya? Entonces, fíjense que igual es bonito. Y, y ¿y por qué a lo que iba? Entonces, este segmento de acá es tangente a la circunferencia. De ahí que se llame tangente. Mientras que este segmento que está acá es secante. Lo corta en un punto y si sigue para allá lo va a cortar de nuevo. Lo corta derecho. Ya, de hecho, lo corta en 90 grados ahí, a la circunferencia. Ya. Entonces, esa es la razón por la que está la secante y la tangente. ¿Ya? ¿Y por qué les dije que tiene que ver con esto? Porque este triángulo rectángulo también le puedo aplicar Pitágoras. Y si le aplico Pitágoras a ese triángulo rectángulo, obtengo que la secante al cuadrado
vale la tangente al cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces de ahí también tienen estas otras identidades que también podrían ser perfectamente la identidad pitagórica, que son equivalentes. ¿Preguntas? No, profe. Ya, pues, sigamos entonces. Sigamos. ¿Había otra más? Esta. ¿Ya? Entonces, de nuevo aquí uno podría partir de un lado, por ejemplo, de acá. No, pero me tinca más partir del otro lado, ¿no? Me tinca más porque hay como un cuadrado de binomio. Estoy loco. Sería del lado allá. ¿Qué me da aquí? Me da la tangente al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces la tangente por la cotangente. Estoy escribiendo alfa hacia el phi, la costumbre. ¿Sí? Más 2 veces la tangente por la cotangente, más la cotangente al cuadrado. Yo creo que aquí era la suma, me parece. Porque fíjense que la tangente al cuadrado, voy a dejarla así. ¿Y aquí qué pasa con la tangente y la cotangente? ¿Qué son? La tangente y la cotangente. Inversa. Inversas, ¿no? Entonces eso da 1. Más 2. Entonces, ¿qué haría yo? Ocuparía exactamente estas que acabamos de ver. Ambas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una tangente al cuadrado y hay una cotangente al cuadrado y hay un 2. Se lo separo. Tangente al cuadrado de phi más 1 más cotangente al cuadrado de phi. ¿Qué tipo cost? Cotangente al cuadrado de phi más 1. Se parece 2 como 1 más 1. Entonces esta es la secante al cuadrado y esta es la cosecante al cuadrado. Y eso debe estar malo, ahí debería haber un signo más. No puede ser igual a la suma y al producto a la vez, creo. A ver, revisémoslo con el GeoGebra. La tangente de X más la cotangente de X, todo eso al cuadrado. Así queda. Y la otra de allá, la secante de X al cuadrado por la cosecante de X al cuadrado. Ah, ¿sí da? Es igual a la suma y también al producto, eso sí que es raro. Ya, entonces no me hagan caso. Pensé que estaba mala y que tenía que dar la suma.
¿Y cerrar el GeoGebra? ¿Y cómo va a dar igual también a la suma? Eso sí que es loco. Es loco. A ver, veamos cómo da la suma. La secante de x cuadrado más la cosecante de x al cuadrado. ¿También da lo mismo? Entonces, bueno, esta sería si es que dijera la suma. Si es que dice el producto, tendría que pensar en cómo hacerla. Ya, si es que dice el producto, hagamos el viejo truco, ¿no? Pasémoslo todo a seno y coseno. Entonces, ¿qué pasa si lo paso todo a seno y coseno? Tengo la tangente de phi, eso pasa cuando no se me ocurre nada. Eso al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es como tener el seno de phi partido. No, igual no sé. ¿Qué pasó? Fue para arriba. No quiero escribir tanto. Ya, tal vez sí voy a desarrollar primero el cuadrado. Lo voy a dejar como... Voy a desarrollar el cuadrado, todo lo que hicimos hasta arriba, pero lo voy a dejar hasta acá, hasta que estábamos en la tangente al cuadrado de phi, más la cotangente al cuadrado de phi, más 2. ¿Ya? Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Escribimos como seno y coseno. No, no me va a servir mucho. Ya me di cuenta que no. Vamos a describirlo así nomás y lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a dejarlo antes en términos de seno y coseno. Entonces sería seno de phi, partido coseno de phi, más coseno de phi, partido por seno de phi. ¿Ya? Y vamos a desarrollar la suma primero. Entonces abajo me queda el mínimo común, es el coseno por el seno. Y arriba me quedaría seno cuadrado, ¿sí? Más coseno cuadrado. ¿Cuánto me da seno cuadrado más coseno cuadrado? ¿Mm? ¿Cuánto me da? Seno cuadrado más coseno cuadrado. Yo me acuerdo que era como uno, algo así, por el Sí, teorema de Pitágoras. 1 nomás, exactamente. 1. Sería 1 partido por el seno de phi por el coseno de phi. ¿Ya? Y todo eso al cuadrado, así que me va a quedar 1 sobre seno cuadrado por coseno cuadrado. Y podemos aparte entonces desarrollar el otro lado que me dice secante cuadrado por cosecante cuadrado. ¿Ya? Y la secante cuadrado es 1 sobre el coseno al cuadrado. Y la cosecante al cuadrado es 1 sobre el seno al cuadrado. Y también me da. Efectivamente también era igual al producto y a la suma. Lo que es curioso, porque significa que el producto de la cosecante por la secante es igual a la suma de la cosecante, o sea, perdón, el producto de la secante al cuadrado por la cosecante al cuadrado es igual a la suma de la secante al cuadrado por la cosecante al cuadrado. No es menor. Curioso. Que toda expresión en su suma y su producto sea igual. De hecho, es súper raro. Voy a hacer con más detalle bien qué pasa en otro momento. Pero pasa. Así que toca tratar de entender por qué no. Ya. Entonces vamos a ver ahora las ecuaciones. Me preocupa que hayan tan pocos nomás. Pero ya, igual entiendo que hayan tenido pruebas y todo. Pero en general la asistencia ha andado bajando.
Ya, ecuaciones trigonométricas. Entonces, una igualdad de dos expresiones que involucren razones trigonométricas no es una identidad cuando no se cumple para todos los números. Pero cuando no se cumple para todos los números o para todos los ángulos, es interesante entender cuándo se cumple y cuándo no. ¿Ya? Y muchas veces es un problema a resolver por algún problema de aplicación también. ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, uno le llama a esa clase de problema una ecuación trigonométrica. ¿Ya? En particular cuando la incógnita está en el argumento de una de las razones. ¿Ya? Y para resolverlas, igual que para todas las otras ecuaciones, o sea, ¿qué es resolverlas, digamos, al igual que todas las demás ecuaciones? Es encontrar el conjunto de soluciones, el conjunto completo de soluciones. Pero generalmente ese conjunto es súper grande, ¿no es cierto? Porque si yo a un ángulo le sumo 2π, vuelvo al mismo ángulo. A lo mejor tengo otro ángulo entre medio donde también se cumple. ¿Ya? Entonces lo que uno suele hacer es restringirse al intervalo 0,2π. ¿Ya? O sea, resolverlo en una vuelta nomás. Que si no, no sé, pues si me dio 20 grados, voy a tener que volver a contar el 380 grados, para hablarlo en términos de grados. ¿Ya? O sea, va a estar todos los múltiplos de 2π más ese ángulo. ¿Sí? Y se repite el ángulo. Estoy dando vueltas. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, una vez más, generalmente uno trata de reducir a una sola razón trigonométrica, ¿ya? A seno y coseno, por ejemplo. O solo a seno, de hecho, solo a coseno. De esa manera, yo la puedo tomar como una variable auxiliar, ¿ya? Y resolver, por ejemplo, una ecuación cuadrática, quizá, o una ecuación lineal incluso. Y luego me queda más sencilla de resolver, ¿ya? Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, la primera, y después ustedes van a hacer las otras. ¿Cómo hacemos la primera? Y nos piden resolver el intervalo 0,2π. O sea, no tengo que contar todas las posibles soluciones, sino que solamente para ángulos pequeños. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿A quién se le ocurre algo? Vamos a hacer la primera. Tengo el coseno de x menos el coseno de 2x igual a 0. ¿Qué tendría que cumplir x para que esto se cumpla? ¿Cierto? Ya no es una identidad, no la quiero demostrar. Puedo partir de que se cumple esto y tratar de ver qué condición tiene que verificar x para que se cumpla. ¿Ya? El valor de coseno de x tiene que ser igual al coseno de 2x. Exactamente. No creo que pase muy seguido eso. De repente pasará. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Al ojo no es buena manera. En general, cada vez se pueden poner más difíciles estas ecuaciones. Entonces, lo que yo les decía es pasar todo a términos de coseno, pero de una misma cosa. ¿Ya? No me sirve tener el coseno de x acá y el coseno de 2x si es que no sé cómo se relacionan. Entonces, tengo que ocupar las propiedades que me permitan relacionar esos dos objetos. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Bueno, con las fórmulas que conozco, o que todavía no conozco, pero estoy en proceso de conocer. Entonces, con mi formulario al lado, si es que es necesario, escribo cuál es el coseno de 2x. Y el coseno de 2x, en términos del coseno, para que se me junte, es, quieren podemos ir a revisar, o revisemos mejor. En el lunes. Voy. El coseno de 2 alfa o de 2x es el coseno cuadrado menos el seno cuadrado, pero también es 2 veces el coseno cuadrado menos 1, y también es 1 menos 2 por seno cuadrado. Pero yo que tengo en mi ecuación, tengo coseno ya acá. Entonces me conviene ocupar la que tiene coseno cuadrado y no seno, porque si no voy a tener dos razones distintas.
Entonces voy a reemplazar este por 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. Yo sé que eso se cumple porque estas dos cosas son iguales. ¿Ya? Y entonces puedo desarrollar esto y me queda el coseno de x menos 2 veces el coseno cuadrado de x más 1 igual a 0. Entonces uno dice, haz una variable auxiliar. Uno dice sea u igual al coseno de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que u menos 2u cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Ya? Y eso le suena más conocido, ¿no? ¿No sabemos resolver eso? Sí, ¿no es cierto? Esa es una cuadrática. Yo puedo pasar todo sumando para allá para que me quede positivo si quieren y me queda 2u cuadrado menos u menos 1 igual a 0. ¿Mm? Y eso factoriza, ¿no? Factoriza como 2u más 1 por 2u menos 1, creo. ¿Está bien? 1 menos 1 menos otro u, perdón. Aquí es 1, me parece. Ahí. 2u menos 2u más u menos u, 2u cuadrado. Ahí, ahí, así factoriza. Entonces de aquí salen dos propiedades, o dos posibilidades. Una opción es que 2u más 1 sea igual a 0, o u menos 1 sea igual a 0. De una saco que u vale menos un medio, y de la otra saco que u vale. Entonces, aquí de repente uno se confunde, piensa que terminó. Pero a mí no me estaban pidiendo u. Yo lo que quería era encontrar x. Entonces me devuelvo mi problema original y tengo coseno de x igual a menos un medio. O coseno de x. Bueno, entonces pienso, coseno de x igual a menos un medio. ¿En qué cuadrante para empezar el coseno es negativo? Y aquí dice menos un medio. Exactamente. Aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es negativo y aquí es positivo. Así que puede estar en el tercero, perdón, en el segundo o en el tercer cuadrante. ¿Ya? Y además su valor es un medio. Recordemos que el coseno parte valiendo 1, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, y después agranda, 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 agranda. O bueno, la verdad es que se sigue achicando hasta que llega a menos 1 acá. Porque acuérdense que el coseno no es otra cosa que el valor de la coordenada x, cuando yo estoy aquí en una circunferencia unitaria. ¿Ya? Entonces, de la coordenada, o no le pongamos x, pero de la coordenada en el eje x. Entonces, le pongamos. La pregunta es, ¿cuándo aquí vale menos un medio? ¿Ya? Eso es ahí arriba y ahí arriba. Entonces, los valores son ese ángulo y ese ángulo. ¿Ya? ¿Y cuál es el ángulo de acá? ¿Cuándo el coseno vale un medio? Si quieren, pueden ir a su tablita de valores y revisar cuándo el coseno vale un medio, porque eso ustedes lo deberían saber. Es cuando el ángulo de aquí tiene que ser 60 grados o pitercios. ¿Ya? Entonces de aquí ustedes sacan que x tiene que valer no pitercios, sino que pitercios hay aquí, digamos, acá hay pitercios, sino entonces necesito el otro, que sería el suplemento. Que sería entonces una opción es que x valga 2 pitercios, y la otra es que esté hasta acá, ¿no es cierto?
ese ángulo, y ese sería pi más pi tercios, o sea, 4 pi tercios. Y esas serían las opciones entre 0 y 2pi. Y por el otro lado, el coseno de x, ¿cuándo vale 1? Para eso necesito que la coordenada x, en el eje x acá, de mi ángulo valga 1. Eso solamente pasa aquí. ¿Ya? Entonces hay dos posibilidades también. Es que x valga 0 o x valga 2pi. Entonces finalmente el conjunto de soluciones restringido a 0,2pi es 0, 2pi tercios, 4pi tercios y 2pi. Para todos esos valores, el coseno entonces de x vale igual al coseno de 2x. Y de hecho tiene sentido. Fíjense que si ustedes se paran en este ángulo de acá, revisemos que en realidad esté bien, ¿no? Si me paro en este ángulo de acá, de los 120 grados, digamos, y lo duplico, voy a llegar a 240, y eso es acá. Y efectivamente el coseno va a valer lo mismo. ¿Sí? Y si me paro en 240 y lo duplico, me voy a dar toda la vuelta y voy a llegar de nuevo a los 120. Qué bonito igual lo que está pasando. Y la otra opción es este, ¿no? Y si duplico el 0 quedo ahí mismo, pero si duplico el 360, entonces me doy dos vueltas y quedo ahí mismo también. Está pasando algo interesante en realidad. ¿Preguntas? Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor, para anotar algo? Gracias. Ya. Hagamos otro. Hagamos este de acá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguna idea para empezar? Ya. O tal vez pensemos un poco bien, recapitulemos qué hicimos acá. ¿Ya? Que lo primero es tratar de llevarlo todo a una pura razón. Acomodar la ecuación de una manera de que se parezca a una de las que yo sé resolver. Por ejemplo, una cuadrática. Sí, esa es la idea, Marcelo, de entre 0 y 2pi. Es lo mismo que decir entre 0 y 360 grados. Solo que lo dije, se dice en radianes, digamos. ¿Ya? Uno podría pasarse, pero tendría que contar infinitos ángulos si lo resuelven todos los posibles. Que cada vez que yo le sume 360 a una solución, voy a tener otra solución, que voy a hacer dar una vuelta nomás. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer paso. El siguiente, sí, bueno, si la pueden resolver así, bacán, pero si es que no, muchas veces va a ser fácil o más útil o va a simplificar el problema darse una variable auxiliar. ¿Sí? Entonces, aquí a lo mejor no ven tan claro que eso es una cuadrática, aquí se ve más clarito que es una cuadrática. Entonces la resuelvo utilizando lo que ya sé para resolver ecuaciones cuadráticas, que es o factorizar o ocupar la fórmula. Yo obtengo dos valores, ¿ya? Y para esos dos valores me acuerdo que yo no quiero u es el coseno de x, lo que yo quiero es x. ¿Ya? Y ahí viene a lo mejor la parte más complicada, ¿ya? Para los que no estén familiarizados todavía con el asunto, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? En general, ver primero en qué cuadrante vive el ángulo, ¿ya? O tratar de acordarse de esto. ¿Sí? Si el coseno de x vale menos un medio, significa que ya, x es un pésimo nombre. Significa que la coordenada x, pero no esta misma x, otra x, eh, es menos un medio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo? Aquí x representa el ángulo. ¿Sí? Y ahí uno puede irse a su tablita y decir, ¿cuánto vale un medio? En este caso, ¿cuánto vale menos un medio? No va a estar en mi tabla, pero va a estar cuánto vale un medio. Después tengo que considerar el suplemento, o en el cuadrante que corresponda, digamos. ¿Ya? En este caso, en el segundo y en el tercer cuadrante.
para que valga uno un análisis parecido. ¿Ya? La otra es meterle la calculadora nomás. ¿Sí? Meterle la calculadora. Pero en general no quiero que hagan eso, salvo que él sea una ecuación complicada y de cualquier número. Es que me da raíz de 3 medios o raíz de 2 medios, yo sé que esos son valores que sé cuando la función las toma, cuando la razón las toma. ¿Ya? Si es que necesitan ir a la calculadora, bueno, ustedes van a la calculadora. Y tienen, no sé, por ejemplo, ¿cuánto era? Menos un medio. Menos 0,5. Menos 0,5. ¿Ya? Y le quieren sacar, entonces van a la trigonometría y no les sale el tiro, ¿no? Entonces, al menos en la calculadora de Windows, sale como, aquí en la segunda, sale como el coseno a la menos 1, ¿ya? El inverso del coseno. ¿Ya? No significa el inverso multiplicativo, sino que la función inversa. Me da 120 grados. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo sabía? Está en grados mi calculadora, aquí se le podía cambiar a radianes. Menos 0,5. No, borro todo. Menos 0,5. ¿Pero por qué hace eso? Menos 0,5. Ya, ahí sí. Eh, y ahora le voy a sacar el coseno a la menos. ¿Ya? Y me da puta. Me da terrible penca la respuesta, pues en radianes, por último, podría salir en términos de pi. Ya. No me sirve de nada esa respuesta ordinaria. Ya. Entonces mejor déjenla en grado. Eh, Así que eso, pues. Y ahí ya tienen un valor. Tienen que ver los demás también. Porque le están pidiendo todos los valores entre 0 y 2pi. Entonces podría ser el que está en el tercer cuadrante también. ¿Ya? Así que tienen que tener ojo. Ojo, 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 ojo. ¿Por qué tienen que tener tanto ojo? Porque no hemos hablado de funciones. No hemos hablado de funciones. Pero ¿cómo lo va a hacer la calculadora? La función seno, por ejemplo, parte en 0. El seno de 0 es 0 y va subiendo. ¿No es cierto? Hasta que llega en pi medios a 1. Y después empieza a bajar. Entonces se empiezan a repetir los valores. ¿Y cómo la calculadora me va a dar este valor y este valor? Me puede dar uno solo. ¿Ya? Eso tiene que ver también con que las cosas es una función. Entonces esa función que sale ahí, que se llama 0 a la menos 1, en realidad es mentira, más o menos mentira, porque es solamente este pedacito del seno. ¿Sí? Porque después el seno se empieza a repetir, entonces ya no me puedo devolver, porque no sé para dónde devolverme. Entonces, entre pi medios y menos pi medios, la función nunca se repite. ¿Sí? Va desde menos 1 hasta 1. Hace eso. ¿Ya? Entonces, para estudiar los otros cuadrantes, tengo que hacerlo como humano que soy, revisar cuáles son las posibilidades. ¿Ya? No me va a servir solo la calculadora. ¿Ya? Y para el coseno pasa algo parecido, pero no igual. Para el coseno parte en 1 y de 1 empieza a bajar y de hecho pasa por menos pi medios. Ahí vale, perdón, por pi medios nada más, no menos pi medios. Y en pi medios vale 0. O sea, hace esto. ¿Ya? Y de aquí sigue bajando hasta que llega a menos 1 en pi. ¿Ya? Y entonces de nuevo, ahí se va a empezar a repetir, porque aquí empieza a subir de nuevo. ¿Ya? Y acá esta empieza a bajar de nuevo, se va a empezar a repetir. Entonces, para que yo pueda devolverme, digamos, que yo le dé un valor y este se devuelva, no se puede repetir un valor, que igual me devuelve. ¿Ya? Entonces necesito cortarla. Entonces la calculadora, cuando ustedes le pidan seno a la menos 1, siempre les va a dar algo entre acá y acá, entre menos 90 y 90. Y cuando ustedes le pidan un coseno a la menos 1, siempre les va a dar un valor entre 0 y pi. ¿Ya? Y los demás valores tienen que buscarlos ustedes, al ojo. ¿Ya?
sea, no al ojo, usando lo que sabemos de los cuadrantes. ¿Ya? Fíjense que este es solamente el cuarto cuadrante y el primer cuadrante, ¿sí? En términos si este fueran los ángulos, este es el ángulo, eta o phi o alfa, como le quieran poner. Entonces, aquí estoy entre 0 y pi medio, estoy en el primer cuadrante, y entre pi medios y pi estoy en el segundo cuadrante. ¿Ya? Entonces, son valores ahí. Los otros valores tengo que analizarlos yo, por mi cuenta. ¿Preguntas? Clarito. Este es el seno, este es el coseno. ¿Ya? La tangente es cuánto aparte. La tangente de la calculadora igual le entrega un valor, pero también se puede equivocar. ¿Por qué? O sea, o no equivocarse, pero puede darle no la información completa. Que la tangente aquí en menos pi medio y en pi medio desaparece, se indefine, porque es dividir por cero, ¿se acuerdan? Que el coseno se hace cero. Pi medio y en menos pi medio. Y queda una cosa así, ¿ya? Y aquí se va al infinito. ¿Se acuerdan que la tangente se acerca al infinito? El ángulo se va a pi medios. ¿Ya? Queda algo así. Entonces esta es un poco más sencillo, pero esta, o sea, está clarito también, me tengo que quedar entre menos pi medio y pi medio. Y aquí después se vuelve a repetir. ¿Ya? Pero no me puedo quedar con todas porque se va a repetir este valor. Entonces si a mí me preguntan por la tangente a la menos 1, no sé, de 3, ¿me quedo con este valor o con este? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Entonces la calculadora tiene que quedarse con 1. Si la calculadora se olvida de que esto existe, se queda con eso, con esto. Ahí. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí también, entonces también vive entre menos pi medio y pi medio. Al igual que el seno. El coseno, mira, tiene que tener otro dominio distinto. Ya, y para la secante y la cosecante pasan cosas parecidas. ¿Ya? A esas funciones, de repente quizás sus calculadoras les tengan otro nombre. A esas funciones como inversas, que la calculadora de Windows, que es la que estaba usando yo recién, dice seno a la menos 1. ¿Ya? Coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Yo no sé bien qué calculadora tendrán ustedes. O si ocupan la del celular, cuál tendrá el celular, o si ocupan la del Photomat, o la calculadora que sea que les convenga usar. Entonces, muchas veces estas funciones, o esta operación inversa, digamos, todavía antes de ver funciones, por acá podemos decir operación inversa, no va a estar siempre definida, ¿no es cierto? Va a estar definida, entonces siempre me va a dar un valor en un puro intervalo. Y a esa muchas veces se les conoce como arcoseno. O sea, a lo mejor en su calculadora dice arcoseno, ¿ya? O arcocoseno, o arcotangente, ¿ya? Y las otras tres también. ¿Ya? Y muchas veces también, para especificar que me estoy quedando no con cualquiera, sino que con este intervalo, por el intervalo que acabo de hablar arriba, entre menos pi medio y pi medio, o entre 0 y pi, aparecen con mayúscula incluso. ¿Ya? Se hace esa diferencia. Para decir que me estoy quedando con esa rama, con ese pedacito, y no, no sé, no quizás con otro pedacito que también podría haber elegido, uno de por acá. O acá podría haber elegido un pedazo de por acá. Entonces, ese también sería un arco coseno, un arco tangente. Y aquí me podría haber quedado con un pedazo de por acá, ¿ya? O con uno de por acá. Entonces, para hacer esa diferencia y decir que me estoy quedando con este pedazo, con este pedazo, con este pedazo, se escriben con mayúscula, ¿ya? El Photomat no sé cómo lo hace, no tengo idea cómo aparecerá el simbolito, pero probablemente tenga una manera de resolverlo. Eh, ya, no sé si hay quedan preguntas aquí. Resuelve hartas cosas, pero también hay hartas que no. Hay hartas que no. Hay programas más potentes.
Pero sí, o sea, yo nunca lo he usado seriamente. Solamente lo ocupo para ver que ustedes no me hagan trampa. A ver que no hagan lo mismo que el Photomat. Cuando yo quiero sacar cuentas, ocupo el matemática, el Wolfram. O cuando son cosas como de cálculo. Y es harto más potente sacar tan más cosas. Hay que aprenderle el lenguaje así. Y o el SageMath cuando son cosas más personales, más algebraicas en realidad. No digamos enseñando. Eh, si a alguno les interesan también esos programas, son más potentes. Ya, entonces quedan cada vez menos. Me imagino que es por su prueba. Espero que sea por su prueba. Si no, no preocuparse. Vamos a resolver la última ecuación que aparece acá. Ah, no, la segunda. La verdad que al final no la resolví porque empecé a tratar de explicarles mejor cómo era la cosa. Ahora sí que la resolvemos. Eh, me quedé pegado. A veces me pasa. Ya me despegué. Eh, entonces, ¿cómo hacemos esta cuestión? ¿Qué hago? Pero el seno de X no, usted no dijo que era X. O esa era la aproximación de los físicos que era muy rasca. Ah, esa es la aplicación, esa es la aproximación rasca de los físicos. En física puede hacerlo. O sea, que, mira, los físicos es clásico que quieren resolver una ecuación así. Tienen aquí el péndulo. Y este péndulo se mueve así. ¿Ya? Y aquí hay un ángulo teta. ¿Ya? Entonces ellos quieren determinar el movimiento o pues ya. Determinar el movimiento de la cuestión. Entonces plantean una ecuación con la masa, el largo de esta cuestión. ¿Ya? Y cuento así más o menos corto, módulo simplificar cosas, les queda una ecuación de este estilo. Les queda que el phi o el teta le voy a poner el ángulo, ¿ya? Su derivada es menos, ya me voy a pasear las constantes, quedan unas constantes por ahí, pero queda algo así. Y esa ecuación es difícil. Ese puntito significa la derivada. Entonces dicen, ya, pero el ángulo es chiquitito, así que resolvamos esto. Y esa es más fácil. Mucho. Esta es la trampa más grande. Pero no necesitamos tanto. Eh, así que lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo exactamente y no asumir que el ángulo es muy pequeño. ¿Qué puedo hacer? ¿El seno de 2x será alguna cosa o no será alguna cosa? Seno del ángulo doble. ¿Ya? ¿Cómo es la formulita del seno del ángulo doble? No se la saben todavía. Ya, ok. Pero es esta. Tienen que estudiarla. Ya es el tercer día de la semana. Sí, ok, falta tiempo para la prueba. Es verdad, estamos empezando. Pero no se confíen. ¿Ya? Es esa. Entonces, ¿qué hago? Paso para acá restando. O sea, lo que a mí se me ocurre hacer, alguien podría querer convertir esto a seno. Está bien. Pero yo aquí veo que hay algo clarito para factorizar. Así que si paso eso restando, tengo 2 seno de x menos 2 seno de x, pero el coseno de x igual a 0. Entonces puedo factorizar por 2 seno de x. Y me queda factor de 1 menos coseno de x igual a 0. Entonces, o seno de x vale 0, o coseno de x vale 1. ¿Ya? Y el 0 de x, para que valga 0, ¿dónde es eso? ¿Cuánto tiene que valer x? Quieren hacer un mono. ¿Ya? El seno es la coordenada y. ¿Y qué puntos de mi circunferencia tienen coordenada y igual a 0? 0,180.
O nada que ver. Sí, perfecto, perfecto. Ah, El que va para allá y este. ¿No es cierto? Y sus ángulos serían este 0 grados o 180 grados, que yo le suelo llamar pi. ¿No es cierto? O completa, así que esa a lo mejor te puedes haber olvidado. Estamos entre 0 y 2pi, así que también puede ser 2pi. Llego de nuevo ahí. ¿Ya? Y es cierto, alguien podría pensar que estoy considerando la solución dos veces. ¿Sí? La solución sería a lo mejor hacer la pregunta así, en ese intervalo. Pero ya me la preguntaron con un intervalo cerrado, así que no se me olvide el 2pi. O entonces que el coseno de x valga 1, ¿no es cierto? Y el coseno es la coordenada x. ¿Cuándo la coordenada, qué pésima letra es, la x mejor no la usemos? Bueno, pero igual a veces se la van a pillar, pero es una mala letra para usar de incógnita aquí, ¿no es cierto? Porque se nos confunde con las coordenadas x y y. ¿Ya? Si quieren, colóquenle, borremos las x, pongámosle, no sé, alfa, porque alfa un suena, subíndice. coloquémosle teta, que las letras griegas suelen sonar más a ángulos, teta, phi, alfa, beta, gamma, ya, pongámosle teta. Entonces me da que teta es 0, pi o 2pi, ¿ya? Entonces ahora, de nuevo, la coordenada x, ahora me siento más tranquilo diciéndolo, es el coseno. El coseno de teta es la coordenada x. Es decir, cuando la coordenada x vale 1, solamente acá, ¿no es cierto? El único punto de la circunferencia unitaria, cuya coordenada x es 1, es ese, ¿o no? Si yo me vengo más para acá, la coordenada x es más chica que 1, ¿sí? La coordenada x es esta. Así que la única posibilidad aquí es que teta valga 0 o 2. Pero eso ya las había contado, ¿ya? Así que en realidad las cuento una vez nomás. Así que el conjunto de solución sería 0, pi y 2pi. ¿Preguntas? Ya, de nuevo aquí alguien podría haber ido a la calculadora, poner un 0 y la trigonometría y sacarle el seno a la menos 1 y le va a dar 0. De nuevo, lo mismo. Yo estoy en qué rama, la calculadora me da la solución acá. Y acá el único valor donde da 0 es 0. Tiene que haber uno solo, si no, no podría. ¿Ya? Así que la calculadora me va a dar el 0. Entonces yo tengo que saber interpretar. En otros cuadrantes o en otros lados, a lo mejor el seno también va a ser 0. En este caso en pi y en 2pi. ¿Ya? Igual para el coseno. Si voy a mi calculadora, la cerré ya, voy a mi calculadora, le pongo 1 y le saco el coseno a la menos 1, me va a dar 0 nomás. ¿Sí? De nuevo, porque voy a esta rama y el valor donde el coseno vale 0, esta rama, perdón, donde el coseno vale 1, y es acá, en 0. No se repite ningún valor. ¿Ya? Así que con cuidado. Me faltarían dos respuestas, si es que la hacen solo con la calculadora. Ya, cuando dijiste lo del Photomat, ¿es porque el Photomat te da las tres soluciones? Me tinca que el Photomat debe darte soluciones infinitas. Es que O es sea tan que bueno como, como no él lo he cree. probado con el Photomat, profe, pero es que el Photomat casi siempre es como de tirar varios, casi todos los casos posibles, entonces por eso. A ver, probámoslo al toque. Vámonos al tiro. Como para que ponga ese mismo en la prueba. Así. No, la prueba no. Si ya vieron que en la prueba me esforcé porque no se puede hacer con Photomat. O sea, nos esforzamos. Pero la verdad en esta prueba me esforcé más yo. ¿Qué me da? Sí, te da infinitas soluciones. Te da las infinitas soluciones. Te da K por pi, con K en los números enteros. Es el conjunto completo. ¿Sí?
Porque resulta que 2pi me sirve, pero 3pi también me va a servir, y 4pi también, y 5pi también, porque estoy dando vueltas nomás. Y menos 1 también, menos pi. Entonces, te da todas las soluciones. ¿Qué es lo que es esperable? Porque es también lo que hace un programa. ¿Ya? Como el matemática que les decía. Ya. Si es que llegamos a tener cálculos juntos, que no lo sé, ahí les puedo enseñar un poco más a usar el matemático. Yo creo que para estas cuentas chicas no vale la pena, para derivar quizá un poco más. Mm, Ya, entonces, estarían. Ah, no, me queda uno. Ya, 2 veces el coseno cuadrado de x más el seno de x. Eh, ya, entonces aquí de nuevo, el coseno cuadrado de x y el seno de x. Ah, no, aquí no está tan fácil, ¿no? Porque yo no tengo una fórmula necesariamente para esto. Pero lo que yo sí puedo hacer, a ver, déjame pensar si es lo que va a funcionar. Así, lo que yo puedo hacer, el coseno cuadrado lo puedo pasar a términos del seno cuadrado. ¿Ya? El cero pasarlo al coseno se puede igual, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque no sé, qué sé yo. Yo sé que, ay, yo sé que el seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Entonces yo de aquí podría efectivamente despejar el seno. Podría hacer eso. Pero me va a quedar una raíz. Y de hecho tengo un más menos, así que me van a quedar dos posibilidades. Yo preferiría no resolver esas dos ecuaciones, si es que es posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a tratar de hacerlo más fácil. Entonces, es más fácil pasar el coseno cuadrado a seno cuadrado que el seno a coseno. ¿Ya? Entonces, ¿qué sé yo? Yo sé que el coseno cuadrado de x vale 1 menos el seno cuadrado de x. Y reemplazo. ¿Ya? Y me queda 2 menos 2 veces el seno cuadrado de x. Más el seno de x igual a 1. Puedo pasar todo para allá. Y me queda 2 seno cuadrado de x más seno, menos seno de x menos 1 igual 0. Y me parece que esta ya la habíamos resuelto, pero con el coseno parece. Entonces hago u igual al seno de x. Me queda 2u cuadrado menos u menos 1 igual a 0. Ya, y esta cuestión factoriza, pues, ya la factoricé delante. Es 2u más 1 por 2u menos 1. ¿Ya? Y eso me da entonces que u vale menos 1/2, o aquí no era 2, ahí, ¿cierto? 2u cuadrado menos 2u más u menos u vale 1. ¿Ya? Pero ahora es el seno. ¿Sí? Fíjense que si hubiera terminado acá sería exactamente la misma que resolví arriba, pero no, porque ahora u es el seno de x. ¿Ya? Entonces, me hago un monito para entender lo de los cuadrantes. Ahora, el seno es negativo, pero resulta que el seno es negativo solamente en el segundo, en el tercer y cuarto cuadrante. Así que significa que el ángulo está acá. Y aquí llego, bueno, va, aquí, acá, que el seno es la coordenada y, llego al menos 1/2. ¿Ya? Y si ustedes van a su tablita, se van a dar cuenta que el seno de x vale 1/2 cuando el ángulo es 30 grados o pi sextos.
Entonces significa que acá hay pi sextos y acá hay pi sextos. ¿Ya? ¿Sí? El seno entonces de pi sextos es un medio, pero aquí va a ser negativo porque estoy en este cuadrante. En este cuadrante. Ya, entonces, ¿qué ángulos son esos de verdad? Que no me sirve pi sexto, me digo de acá, necesito medir desde acá. Entonces, ese de ahí es pi más pi sexto. Entonces, una opción sería pi más pi sexto, que son 7 pi sexto. Voy a escribirlo. Pi más pi sexto. Y eso da 7 pi sexto. Otra opción sería entonces que sea todo el ángulo hasta acá. ¿Ya? Y ese yo creo que la forma más fácil de calcular cuánto es, si es que a no ser que lo quieran hacer en grados, que sería 360 menos 30, que serían 330, sería pi, 2pi, perdón, que es el ángulo de los 360, ¿no es cierto? Menos pi sexto, o sea, serían radianes, si no sería 360 menos 30, ¿ya? Y eso da 12 menos 1, 11, 11 pi sexto. Tanto en radianes como en grados es esencialmente la misma idea, ¿ya? Y ahí estaría. Esos son los dos valores entre 0 y 2pi para los que el seno de x vale menos 1. Y me faltaría ver cuándo es 1. Entonces, de nuevo, ahora, cuando la coordenada y es 1. Y eso solamente pasa aquí. ¿Sí? Ah, ah. ¿Cuándo entonces pasa eso? Acá. ¿Sí? Y ese valor entonces es cuando x vale y medios. Vale. ¿Ya? Entonces, el conjunto de solución va a ser pi medios. Lo voy a poner en orden, ¿no? Primero pi medios, después hasta acá serían 7 pi sextos y 11 pi sextos. ¿Ya? Eso. Si ustedes lo hubieran hecho con calculadora, tendrían menos 0,5 y eso le hubieran sacado el seno a la menos 1. Ah, le saqué el 0. Menos 0,5 a menos 0,5 y le sacamos el seno a la menos 1. Me da menos 30 grados, ¿sí? Lo que les decía. El seno, el computador y el arco seno, digamos, esta función, esta operación inversa, el computador me la piensa en este pedacito de acá, entre menos 90 y 90. Ahí me va a dar la respuesta, entre el cuarto y el primer cuadrante. Entonces me dio menos 30, que es precisamente la respuesta de acá, menos 30. Entonces, de nuevo, si me están preguntando entre 0 y 360, voy a tener que saber interpretar. No me sirve ese menos 30. Necesito medir para acá cuánto, o sea, y habrá también otra solución en otro cuadrante, también tengo que pensar eso. ¿En qué otro cuadrante va a dar el mismo valor? Entonces, claro, tengo ese menos 30, que sería menos pi sexto, tengo que sumarle 2pi para que me quede adentro, y tengo este otro valor de acá. ¿Ya? El photomat probablemente sea mucho más preciso, incluso más preciso de lo que yo les estoy pidiendo, porque no me va a dar solo las respuestas entre 0 y 2pi, sino que me va a dar todas las respuestas posibles. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces, tienen que saber interpretar estas cosas. Y ahora, la respuesta de la calculadora no es tampoco una respuesta estúpida, para nada, es una buena respuesta, porque si uno está sacando una cuenta útil, digamos, haciendo cosas en la práctica, y me sale menos 30, yo voy y con mi transportador mido para el otro lado, y se acabó, ¿ya? Y lo resolví. Pero dependiendo del problema, a veces voy a tener que saber interpretar, porque quizás era la otra dirección. Y eso sí que la calculadora no me lo puede decir. Ya, nos queda un ratito más y ya estoy listo con la materia. Obviamente hay más ejercicios posibles, muchos más ejercicios posibles. Y que vamos a tratar de, en la media hora que nos queda, de resolver un par de ejercicios.
¿Ven? Acá está lo que yo les decía. La secante sería la medida desde A hasta aquí, hasta ese punto de intersección. Tengo una duda. Ah, sí, pues otra cosa. Claro. Bien. Son los siguientes problemas. Yo creo que problemas hay que hacer, claro que sí, pero no sé si nos va a la atención de estudiantes todo esto no llegó a nadie. Ah, pues tenían prueba, por eso seguramente, pero la semana pasada tampoco llegó a nadie. Me preocupa un poco. Insisto, no deberían relajarse. Todavía no reviso las pruebas, pero no sé si las notas van a ser como para que se relajen tanto. Eh, No se preocupe, profe, este martes que viene ya voy volviendo ya a la atención que sobre todo por esto de aquí. Y una consultita antes que se me olvide, como participar más en clases para que no sea tan callado y monótono. ¿Qué vamos a pasar la otra semana, así como para irme adelantando el tiro? la otra semana, si no recuerdo mal, empezamos con geometría analítica, cuestión de la recta. Voy a revisar, a ver. Ah, esa está potente, qué buena. Voy a revisar. Trigonometría. No, seguimos con trigonometría, ¿verdad? Po? Y empezamos con geometría analítica. Me faltaría ver el teorema del seno y del coseno. Así que alcanzamos el lunes, yo creo, a hacer un par de ejercicios más. Que tal vez sería sano. Sí, tal vez podríamos dejar la clase hasta acá y seguimos, los dejo para que estudien, se pongan el día, semana, de semana. Y el lunes partimos haciendo un par de ejercicios de trigonometría y respondiendo dudas y vemos el teorema del seno y del coseno. Sí, vemos problemas de aplicación. Porque son pocos, no saco tanto con hacer ejercicio a esta hora y vienen además de su prueba. Sí. Es verdad, profe. Oye, ¿y si me deja sacarle una screenshot de esa